Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Muchas gracias, Padre de la gloria, por esta preciosa porción de tu palabra. Ilumínala y úsala para honrar a Jesucristo, honrar tu nombre, para salvar, para transformar, en el nombre de Jesús. Amén. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia habla acerca del día del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento visualizaron un día grande que en ocasiones llamaban el día grande de Jehová. Así, por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 2 del libro que lleva su nombre, en el verso 12, dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. Los profetas Joel y Sofonías hablaron igualmente acerca de ese día de Jehová. Así, en el capítulo 1, versículo 2:15 de Joel, dice la Biblia: ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Y en el libro de Sofonías, verso 7, capítulo 1, el profeta invita a hacer silencio, porque el día de Jehová está cercano. De manera que desde las páginas del Antiguo Testamento, la Biblia habla acerca del día de Jehová. Por supuesto, es en el Nuevo Testamento cuando el panorama se hace más claro, y el propio Señor Jesucristo habla en los evangelios acerca del día de Él, el día del Hijo del Hombre. El apóstol San Pablo se refiere a este gran día en sus cartas. Y por ejemplo, en la primera a los Corintios, capítulo 1, en el verso 8, Pablo dice: y ora para que el Señor confirme a los creyentes en el día de nuestro Señor Jesucristo. Su oración es la misma en la carta a los Filipenses, cuando en el capítulo 1, versículo 6, el apóstol dice que está convencido de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en el versículo 10, Pablo se refiere al día de Cristo. De manera que la palabra de Dios habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, acerca de ese gran día, el día del Señor. Y tanto lo que dice el Antiguo Testamento como lo que dice el Nuevo Testamento están hablando de la misma cosa. No están hablando de dos cosas diferentes, están hablando del mismo día. La evidencia de que esto es cierto la hallamos en el hecho de que cuando el apóstol Pedro predica su célebre sermón en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos, él cita al profeta Joel, que hemos leído hace un momento, y citando las palabras
acerca del día de Jehová o del día del Señor, capítulo 2, versículo 20, relaciona ambas cosas con Jesucristo y el Espíritu Santo. De manera que lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento acerca del día de Jehová o el día del Señor se están refiriendo a la misma cosa. Pero entonces la pregunta que tenemos es la siguiente: ¿y qué es el día de Jehová o qué es el día del Señor? Bueno, la respuesta no es nada difícil, porque la hallamos tanto en el pasaje que hemos leído en esta tarde como en otros textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol San Pablo nos hace ver que cuando la Biblia habla del día de Jehová o del día de Cristo, el día del Señor, simplemente está hablando de la segunda venida de Jesucristo. El día del Señor, en el Nuevo Testamento, el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios, atención a esto: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo señala que la segunda venida de Jesucristo es el día del Señor. Y de eso es de lo que está hablando también segunda de Pedro, capítulo 3. Habían quienes ponían en duda la segunda venida de Cristo. En el capítulo 3, segunda de Pedro, versículo 4, algunos decían: ¿dónde está el día de su advenimiento? Pedro está respondiendo a los que cuestionan la tardanza o la supuesta tardanza de la segunda venida de Jesucristo, y entonces en el versículo 10 se refiere a ella como el día del Señor. Así que, habiendo clarificado de qué estamos hablando cuando hablamos del día del Señor, veamos qué es lo que enseña la Biblia en este pasaje acerca de ese día. ¿Qué dice la Biblia en este pasaje acerca del día del Señor, acerca de la segunda venida de Cristo? Bueno, primero, verso 10, lo que Pedro está diciendo es que el día del Señor vendrá con seguridad, de que no hay dudas de que Cristo volverá por segunda vez, de que no hay dudas de que eso que los profetas del Antiguo Testamento llamaron el día de Jehová y eso que el Nuevo Testamento llama el día del Señor vendrá en algún momento en la historia de la humanidad. El día del Señor vendrá. Algunos preguntaban de manera irónica y sarcástica: ¿dónde está el advenimiento del Señor? Y yo estoy seguro que usted habrá escuchado gente que le dice: pero ven acá, ¿y cuándo es que Cristo viene? No diga que Cristo viene. No es que los evangélicos dicen que Cristo viene. ¿Y cuándo es que viene por fin? Pero lo dicen en forma irónica, sarcástica, burlándose de la doctrina. Bueno, se burlen o no se burlen, la Biblia enseña que Jesucristo volverá por segunda vez. Más de una vez, el Señor Jesucristo habló acerca de esta verdad. Si usted ve conmigo el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17 de Lucas, Jesús habla acerca del día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En el capítulo 21 del mismo Evangelio de San Lucas, después que el Señor Jesucristo habla acerca de las señales de los últimos tiempos, de las expectativas y la expectación de las cosas
que acontecerán en la tierra. Jesús dice en el versículo 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La Biblia habla reiteradamente acerca de la segunda venida de Jesucristo. De la misma manera que Jesucristo vino por primera vez, y dice la Biblia que vino en el cumplimiento del tiempo, el Señor volverá por segunda vez cuando se cumpla en el reloj de la historia, en el momento apropiado, en la hora en que Dios soberanamente determine. Es claro que la Biblia abunda en referencias acerca de esta verdad. Pablo, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, en ese famoso capítulo 15 de la carta a los Corintios, ese gran capítulo que habla acerca de la resurrección de los muertos, dice la palabra de Dios, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Pablo también dice en el verso número 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La Biblia habla con claridad acerca de esta verdad. Es más, en el Nuevo Testamento hay más promesas acerca de la segunda venida de Jesucristo que las que hay en el Antiguo Testamento acerca de la primera venida. Es decir, en la Biblia hay más referencias, más promesas acerca de la segunda venida de Cristo que las que hay acerca de la primera. Lo que significa que la Biblia da por sentado y da por cierto que Jesucristo volverá por segunda vez. Cristo volverá por segunda vez. El día del Señor es el día en que Cristo vuelva. No hay dudas de esa verdad. La Biblia lo dice. Jesús dijo, hablando acerca, escuche bien, hablando acerca de la seguridad de ese evento, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted no podría aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida sin aceptar sus palabras. Y sus palabras dicen que Él volverá por segunda vez. Así que la primera verdad es esa. El día del Señor vendrá. Cristo volverá por segunda vez. Y es importante que no solamente lo entendamos, es importante que no solamente lo aceptemos, es importante que estemos preparados para esa ocasión. Pero además, seguimos mirando segunda de Pedro, capítulo 3. Miramos el versículo 10. Primera verdad es, el día del Señor vendrá con seguridad. Segunda verdad, el día del Señor vendrá de sorpresa. El texto dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Yo he leído diversas interpretaciones de los textos de las Escrituras y ahora mismo no puedo yo recordar exactamente qué es lo que un intérprete decía acerca de esta expresión de como ladrón en la noche. Pero bueno, a despecho de lo que él decía, lo que quiere decir el texto simplemente es que Jesús volverá de repente, que nadie sabe cuándo volverá. Volverá. Pero que no sabemos con precisión, no podemos precisar el día y la hora. El propio Jesús, capítulo 24 de Mateo, verso 43 dice, pero sabed esto, escuche bien, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón hubiera de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Jesús está diciendo, oye, si una persona, un hombre en su casa sabe que el ladrón va a venir, se va a quedar con la escopeta en la mano, ¿verdad? Esperando que llegue. O sea, estará preparado. Estará preparado para ese momento, para evitar que les roben. Bueno, Jesús está diciendo esto, diciendo, ustedes no saben el día ni la hora, nadie puede poner fechas, ni poner programas, ni decir con precisión exactamente cuándo será. Lo cierto es que será. El problema es que mucha gente no lo está esperando. Mucha gente no lo cree y mucha gente dice que lo cree, pero tampoco lo cree. Así que viven su vida de espaldas a Dios, viven su vida sin tomar en cuenta a Dios, viven su vida negociando, estudiando, como dice la Biblia, comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, llevando a cabo sus actividades diarias, y está muy bien que lo hagamos. El problema de la mayoría de la gente es que Dios no está presente en ninguno de sus planes, ni de sus pensamientos, ni de sus ideas, ni de su vida. Viven como ateos funcionales. Un ateo funcional es una persona que dice que cree en Dios, pero en la realidad él vive como si Dios no existiera. La Biblia dice que Jesucristo volverá y volverá repentinamente cuando no lo esté esperando, cuando nosotros no sepamos el día o la hora, y a pesar de que podemos interpretar las señales de la proximidad de la segunda venida de Jesucristo, no podemos decir con precisión cuándo volverá el Señor. Por lo tanto, lo que Jesús dice es, estén preparados porque ustedes no saben el día y la hora. Eso es lo que dice la Biblia. Jesús lo dice y lo reitera varias veces. En el libro de Apocalipsis, la Escritura habla de esto. Dice el Señor, capítulo 16, Apocalipsis 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela. Y en el capítulo 24 de Mateo Jesús dice, estén preparados porque no saben el día ni la hora. Cristo volverá con seguridad. Pero Cristo volverá cuando no sabemos. Es preciso que estemos preparados. Por eso Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. La historia de 10 mujeres que fueron invitadas para ser parte del cortejo nupcial. Estaban esperando afuera de la casa donde se celebraría la fiesta y tenían que tener lámparas con aceite para encenderlas porque era parte del cortejo, del desfile, de la fiesta. Pero 5 de ellas no tenían aceite en sus lámparas, o sea, no estaban encendidas. Le pidieron prestado a las compañeras, pero estas con mucha sabiduría dijeron, vayan y compren porque tal vez si le damos nosotros nos quedamos todo el mundo sin aceite. Así que, buen consejo. Ellas fueron a comprar. El problema es que mientras iban, llegó el novio, se formó el cortejo, las 5 que estaban listas entraron, se cerró la puerta y las demás se quedaron afuera. Jesús dice, tengan cuidado porque pueden quedarse afuera. Pueden quedarse fuera del reino de Dios. Pueden quedarse fuera de la fiesta de las bodas. Pueden quedarse fuera del banquete celestial. Pueden quedarse fuera del reino de la vida eterna. Por eso estén preparados. El profeta Amós dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios.
los creyentes, las personas, el mundo, la gente debe estar preparado. Usted debe estar preparado en cualquier momento. Cristo viene o usted va. Por lo tanto, esté preparado. Hace muchos años se escribió una obra de ficción, por allá por el siglo XVIII, y esa obra contaba la historia de un pequeño pueblo en Europa, donde todas las Navidades, todas las Nochebuenas, el día de Nochebuena, la gente se reunía en la iglesia, cantaba villancicos, oraba, encendía velas y todo ese tipo de cosas. Y después que terminaban esa parte, ellos se iban unos cuantos kilómetros, unas cuantas millas fuera del área del templo y se iban a una pequeña casa abandonada. Lo hacían eso una vez al año. Y en ese lugar se reunían y oraban y volvían y encendían las velas y cantaban de nuevo villancicos. Y ellos creían, hacían eso porque ellos creían que si en ese lugar oraban con fe, en ese momento Cristo volvería. Así que un amigo le preguntó a otro, oye, ¿y tú crees que esta noche Cristo va a venir? El amigo le contestó, no. Y el otro le dijo, entonces, ¿por qué viniste? Le dijo, porque imagínate que Cristo venga y yo no esté presente. Él no sabía cuándo llegaba. Podía ser esa noche, bueno, la próxima, o la siguiente. Pero él quería estar allí cuando él llegara. Y la pregunta que te hago esta tarde es esta, ¿estás tú listo? Si Cristo viniera hoy, ¿estarías listo? O si tú fueras hoy a la eternidad, ¿estarías listo? Tenemos que estar preparados. Porque el día del Señor vendrá con seguridad. Tenemos que estar preparados porque el día del Señor vendrá repentinamente cuando no estamos esperando o nosotros iremos a su presencia. Además, este pasaje muestra, seguimos en el versículo 10 del capítulo 3 de Segunda de Pedro. Este pasaje muestra que el día del Señor vendrá con juicio. Mire el versículo 10, vamos a leerlo de nuevo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, vendrá seguramente, vendrá repentinamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Ahora esto habla de juicio. Cuando Cristo vuelva habrá juicio. El día del Señor habrá juicio. El pasaje en el versículo 7 habla de juicio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Está hablando de juicio, está hablando del día del Señor, está hablando del día que Cristo vuelva, y el día que Cristo vuelva habrá juicio. En este pasaje describe la destrucción del universo en una conflagración inimaginable cuando, como dice aquí, los átomos, los elementos serán deshechos por un gran estruendo, por un gran fuego universal. Tal vez no hay una generación que entienda mejor esto que dice el pasaje que esta generación, que conoce lo que pasa cuando los átomos se destruyen. La bomba de Hiroshima y de Nagasaki nos dio un pequeño ejemplo de lo que ocurre cuando se produce esta colisión y destrucción de los átomos. El poder atómico que tienen las armas nucleares en este tiempo es más de 100 veces mayor que el que tuvo aquella bomba destructiva y terrible. Así que tenemos una idea de lo que está diciendo el pasaje. Mejor que ninguna otra generación.
Ya sabemos lo que pasa cuando los átomos colisionan y se destruyen entre sí. Y eso es lo que va a pasar cuando Jesucristo vuelva. Cuando venga el día del juicio, habrá una destrucción universal porque Dios va a hacer algo diferente. Dios va a terminar con esta tierra, con este universo cargado de pecado. El pasaje dice esa verdad, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Verso 11. En el cual, verso 12, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Una destrucción inimaginable. Pero no solamente ocurrirá una destrucción inimaginable en la segunda venida de Cristo, en el día del Señor, sino que en ese día ocurrirá juicio sobre los hombres. Jesús habla en el capítulo 24 y 25 de Mateo acerca de esto. Y habla de unos que después de ese juicio irán al castigo eterno. El apóstol Pablo, hablando acerca también de ese momento terrible para mucha gente, declara en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, describiendo el día del Señor, describiendo el día de Cristo, cuando Cristo volverá, dice, lea conmigo, segunda de Tesalonicenses 1:6 en adelante, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de su presencia y de la gloria de su poder cuando vengan aquel día, el día del Señor, para ser glorificado en sus santos y admirado por los que creyeron. Así que el día del Señor será un día de juicio, no solamente para la naturaleza, no solamente para el universo, será un día de juicio para los hombres que no conocieron a Dios, los hombres que no conocieron a Cristo, los hombres que se negaron a aceptar el evangelio de Jesucristo. Será un día de juicio y de castigo eterno, dice la palabra de Dios. En esa hora, la Biblia dice que el que no se halló inscrito, capítulo 20, verso 15 de Apocalipsis, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito. ¿Y sabe quién es que se haya inscrito? El que se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. El que reconoce que es un pecador o pecadora, lo admite delante de Dios. Y como dice la Escritura, le dice al Señor, Señor, sé propicio a mi pecador. Aquel que cree que solo la sangre de Jesucristo salva y que solo por los méritos de Cristo somos salvos. Y crea esa verdad y recibe a Jesús como Señor y Salvador. Ese hombre o mujer será inscrito en el libro de la vida. No hay otra fórmula, no hay otra manera. No hay otro modo. Me acuerdo cuando jovencito estudiaba en el colegio San Francisco de Asís. Un día me planteé el tema del cielo. Yo estaba jovencito todavía, jovencito. Como Leila, más o menos, sí, más. Y yo era bien portado, me portaba bien. Me portaba bien. Oiga usted, ¿se da cuenta? Yo me portaba bien y sacaba buenas notas en el colegio. Y era bastante popular entre los muchachos, los amigos míos y todo eso. Así que un día me planteé yo el tema este del cielo. ¿Y sabe lo que yo pensé? Yo dije, bueno, pensé eso mismo, bueno, yo me porto bien y todo esto. Digo, no, seguramente que Dios me va a dejar entrar al cielo. Lo pensé. Seguramente que Dios me va a dejar entrar al cielo. Porque yo, bien con todo el mundo, yo era muchacho bueno, todo ese tipo de cosas. Me gustaban los deportes, no hacían, en fin,
Una maravilla. Claro, mi mamá decía que de vez en cuando a mí me gustaba salirme por la puerta de atrás y no pedirle permiso para salir a jugar pelota, pero bueno, eso es otro tema. Pero yo pensaba que yo me portaba bien y que por lo tanto Dios tenía que dejarme entrar. Hasta que oí la palabra de Dios, la predicación del evangelio verdadero de Jesucristo, y me di cuenta que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo también, y usted también, si estás en Cristo. Usted puede ser el mejor hombre y la mejor mujer, el hombre o la mujer mejor portados, más morales, más derechitos, todo eso, pero si usted no se arrepiente de sus pecados, irá al castigo eterno. ¿Por qué? Porque solo Cristo salva, solo la sangre de Jesucristo salva. Prepárese, y la única forma de prepararse es recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Finalmente, este pasaje dice que el día del Señor no solamente vendrá con seguridad y no solamente vendrá de repente y no solamente vendrá con juicio, pero vendrá también estableciendo un nuevo orden, un nuevo orden, un nuevo orden, un nuevo universo, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Gloria a Dios. Sí, Señor, apláudele al Señor. Cielos nuevos y tierra nueva, dice el pasaje, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. En el versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En esta tierra que estamos viviendo, mora la injusticia. En esta tierra que estamos viviendo mora el pecado. El pecado entró, dice la Biblia, por un hombre, y por cuanto entró el pecado, entró la muerte. Entró la condenación. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es inclinado al mal. Génesis, dice el Señor: y vio Dios, atienda versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, siempre me llama la atención este versículo. Mire lo que dice, mire el énfasis del versículo. Todo designio, no una parte, ni algunos, ni la mitad, ni el 50%, ni el 75%. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Un fuerte énfasis en el hecho de que el corazón humano es pecaminoso. Y el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Parecería que estamos leyendo el periódico de hoy. Se corrompió la tierra, y la tierra estaba llena de violencia. ¿No es eso lo que hay en el día de hoy? Vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad. La Biblia dice que el pecado mora no afuera, sino adentro del corazón humano. Un mundo donde mora el pecado. Pero la promesa de Dios es que por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, Dios establecerá una nueva humanidad redimida por su sangre. No hombres perfectos y mujeres perfectas. Una nueva humanidad salvada por la sangre de Jesucristo y un nuevo universo. Un mundo sin pecado y sin maldad y sin las consecuencias del pecado y la maldad. No tenemos que creerle a Hawkins, el científico. Yo lo mencioné la semana pasada o antepasada, no recuerdo. ¿Se acuerdan cómo se llama él? Steve Hawkins.
no tenemos que creerle a él para decir que habrá un nuevo universo. Hawkins, que es considerado la mente más brillante de la ciencia astrofísica desde Albert Einstein, murió creyendo, él decía, que hay más de un universo. Pero yo no tengo que creerle a Hawkins, le creo a la Biblia. La Biblia me dice que hay un universo nuevo preparado por Dios y que Dios va a preparar ese universo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia, cuando Cristo vuelva por segunda vez para redimir la historia, redimir a la humanidad y redimir a la creación. Gloria al Señor. En esa nueva tierra y en ese nuevo cielo no habrá maldad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá abominación ni contaminación en ese nuevo cielo y nueva tierra, porque allí morará la justicia. Jesucristo será el Señor. Y la descripción de Apocalipsis es preciosa. Dice que no habrá necesidad de sol, ni de luz, ni de lámpara, ni nada de eso, porque el Señor va a iluminar todo. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y tenemos que prepararnos para estar en ese lugar. Y ahora es que hay que prepararse. Ahora hay que prepararse. No sabemos cuándo. Como el señor de la anécdota que les hice hace un rato, estemos listos cuando sea, pero es ahora que hay que estar listos. Es ahora que hay que arrepentirse de sus pecados y es ahora que hay que elegir abrazarse de la cruz de Jesucristo, abandonando tu pecado y yendo a la gracia de Dios. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17 dice: y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, escuche, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloriosa invitación. La invitación a tomar del agua de la vida, la invitación a participar del reino de Dios. El que quiera, recibe esta tarde esa invitación y entrégale a Jesús tu vida. Sería una lástima desconocer, ignorar esa invitación. Sería una lástima quedarte fuera. No, pero mi esposa es cristiana, así que yo de alguna manera, no. Mi esposo es cristiano, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiano, no. Tú tienes que escuchar la invitación y recibir esa invitación, recibiendo a Jesucristo. Sería una lástima perderte eternamente por dejar de atender a la invitación del Señor. En el siglo antepasado, un general norteamericano apellido Taylor libró una batalla contra el general Santa Anna de México y lo venció. Se convirtió para la gente de este país en un héroe. Y tal fue su popularidad que la gente empezó a escribirle cartas, dándole las gracias por ese gesto, por esa victoria. Y él leía las cartas y escribía la respuesta. Pero fueron tantas las cartas que empezaron a llegar, que ya él no podía escribirle la respuesta a la gente porque estaba abrumado por la cantidad de cartas tan grande que había. Así que le dijo al correo que por favor ya no le llevaran más cartas
y que las cartas que fueran enviadas a su dirección las mandaran a la dirección del correo central en Washington, al lugar de las cartas no reclamadas. Y él solucionó el problema, parece, ¿no? Pero pasando el tiempo, un amigo de él le preguntó, oye, ¿y tú no has recibido una carta de Filadelfia, una carta muy importante? Él dijo, no, entonces le explicó qué arreglo había hecho él con el correo, ¿no? Él le dijo, bueno, entonces vete al correo y procura esa carta, pídele, reclama esa carta. Entonces él fue y reclamó la carta. Y la carta era una invitación del Congreso de Filadelfia. En ese tiempo Filadelfia estaba en el centro de la vida política de esta nación. El Congreso de Filadelfia lo invitaba a ir a esa ciudad porque lo iban a proponer como candidato político a la presidencia. Y efectivamente lo propusieron y Zacarías Taylor se convirtió, después de ese tiempo, en el presidente número 12 de los Estados Unidos. Imagínense que él se hubiera perdido esa invitación. ¿No sería peor que usted se la perdiera también? La gran invitación del Señor a venir a su reino, a entregarle su vida a Jesucristo, a participar de la gracia, del reino nuevo y eterno de Dios. Sí, seguramente, seguramente. El día del Señor vendrá. Vendrá con seguridad. Vendrá de repente, no sabemos cuándo. Vendrá con juicio. Pero también vendrá con un nuevo mundo, donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni muerte. Porque, como dice la Biblia, las primeras cosas habrán pasado. Te pregunto esta tarde si tú ya aceptaste la invitación. El que quiera, escucha, no todas las invitaciones son así, ¿verdad? Pero en este caso, esta invitación dice, el que quiera, a la invitación más importante, la de venir al reino de Dios y de participar. Así que solo tienes que empezar queriendo, reconociendo que eres un pecador o pecadora y pidiéndole a Jesucristo que perdone tus pecados, que te salve, que te haga a ti un hombre, una mujer nuevos en Cristo. Solo Cristo salva y Él quiere hacerlo en este día si tú se lo pides.